Solamente es para que miren aquí que una ecuación de grado 3, por ejemplo, puede tener tres raíces, ¿no? En este caso, yo la ubiqué de manera que pueda tocar en tres partes. Entonces, en este caso, por ejemplo, esa ecuación tiene tres raíces. Tiene una raíz que está entre -1 y 0, otra entre 0 y 1 y otra que está entre 2 y 3. Entonces, este tipo de ecuación pues es un poco más difícil de resolverla algebraicamente. Sin embargo, pues se puede factorizar y se puede hacer algunas operaciones para llegar a eliminar esto. Voy a poner, por ejemplo, logaritmo natural. A ver si como que lo coge como log de x menos exponencial de x más 3. Digamos que tuviéramos esta expresión. Miren esa ecuación que tenemos aquí. Logaritmo en base 10 de x menos exponencial de x más 3x. Si yo les digo despejen x, ¿cómo hacen ustedes ahí? Entonces la idea es que nosotros vamos a generar un algoritmo que me permita encontrar estas raíces. O sea, que el computador busque mediante un código, mediante un algoritmo, que lo haga repetidamente hasta que encuentre una de las raíces. ¿Listo? ¿Sí me entienden de qué se trata? Hallar las raíces de una ecuación. Vamos a tener unos métodos que se llaman métodos acotados y hay otros métodos que son no acotados. ¿Sí? Los métodos acotados, ¿a qué se refieren? Que si nosotros, por ejemplo, tenemos una gráfica de una ecuación en un plano cartesiano y tenemos una curva cualquiera, ¿sí? Como en el caso que estamos analizando en el momento, nosotros podemos de alguna manera limitar esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, decimos, esto está entre 1 y 4. Tenemos que hallar este punto. Ese punto de ahí sería una raíz. Y esta curva que aparece aquí sería la representación gráfica de una función. Entonces, cuando hablamos de métodos acotados, nosotros podemos dar unos límites para la búsqueda. Podemos encerrar el algoritmo dentro de dos puntos y decirle busque entre 1 y 4. Entre 1 y 4 ahí está el resultado, entonces él empieza a buscar hasta que da con el dato. Y entonces nos dice x es aproximadamente tanto, ¿no? Porque los métodos numéricos nos dan valores aproximados. Dependiendo de los parámetros que le coloquemos, pues la aproximación puede llegar a ser bastante buena, ¿no? Entonces, este es el primer
tema pues que vamos a mirar de métodos numéricos como tal, las raíces de una ecuación. El primer tema es un método acotado que se llama el método de bisección. ¿Sí me pueden escuchar? ¿Está bien el audio? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces esperemos de que sea claro lo que vamos a hacer en el momento. Entonces vamos a mirar este método. Voy a dibujar aquí el eje X. Bueno, coloquemos por acá el eje Y, ¿no? Para que quede exacto lo voy a hacer coincidir con la cuadrícula. Bueno, entonces supongamos que tenemos una ecuación de una curva cualquiera, algo así, y queremos determinar ese punto. Le voy a colocar aquí un puntico amarillo, que para nosotros va a ser la raíz de la ecuación. Esta ecuación la vamos a llamar f de x. Este, como es un método acotado, entonces nosotros podemos darle unos valores para poder encerrar esa raíz, ¿no? Digamos que este es el punto A y este de acá, bueno, vamos por acá, es el punto B. ¿Listo? Entonces, la idea es que entre el punto A y el punto B tenemos una solución. Está entre el punto A y el punto B, en cualquier punto, ¿no? Puede ser de que esté más cerca de A, más cerca de B. Aquí posiblemente, pues, por cuestiones del gráfico, parece que se me quedó como en el centro, ¿no? Pero pues es pura coincidencia, ¿no? Puede quedar de cualquiera de los dos lados. Entonces les voy a explicar cómo funciona este método, para que ustedes sepan qué es lo que va a hacer el computador. Primero que todo, si yo calculo en esta curva f de x, si yo calculo el valor de f de a, entonces tendríamos en el punto A sobre la curva un punto. Entonces este punto que está aquí sería el punto f de a. Es decir, las coordenadas de este punto que está aquí serían a, f de a. ¿Cierto? Y si yo calculo también el punto f de b, entonces aquí en x, cuando x vale b, me voy hacia la curva y cuando llego al punto exacto aquí, en ese punto,
sería el punto F de B. Podríamos entonces determinar que este punto es el punto en X, B y en Y, F de B. ¿Listo? Este punto de aquí. Lo que hace el método es lo siguiente. Lo primero que va a hacer es calcular el punto medio entre A y B. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8. Bueno, como les digo, me quedo pues como muy centrado el punto, pero bueno, no importa. Digamos que el punto medio quedará aquí, ¿no? Entonces aquí es el punto medio. Calculo el punto medio entre A y B y de ahí averiguo si la raíz está entre A y M o está entre M y B. ¿Cómo averiguo eso? Pues es fácil, porque puedo calcular el valor de f de m. ¿Sí? Entonces el valor de f de m, así como está aquí, quedaría en este punto de aquí. Mire. Quedaría aquí. Realizando una esa parte, tendríamos algo así. Aquí está la curva. Aquí tenemos la recta del eje X. Lo voy a hacer con negro. Tenemos la recta del eje X. Y el punto M, digamos que está aquí. El punto M está aquí. Entonces, cuando yo calculo aquí, hacia acá abajo, aquí estaría el punto F de M, en ese puntico de acá. Y de acuerdo a eso, pues si esto es una ampliación, pues esto sería más o menos, digamos que el punto A estuviera por acá. El punto A estuviera por acá. Entonces, ¿qué pasa? Que F de M me queda hacia abajo, está aquí. Lo que hacemos es comparar los valores. Entonces, aquí estaría en la coordenada en Y, aquí sería F de M, y acá en la coordenada en X, acá arriba, le calculo la coordenada en y aquí tendríamos, esta altura es F de A. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una situación especial, y es que aquí está la raíz, ¿no? Aquí hay una situación especial, y es que F de A es positivo, ¿sí o no? Porque está hacia arriba. Mientras que F de M es negativo. Entonces, si yo multiplico F de A por F de M, ¿qué me da? Si yo multiplico F de A por F de M, digamos que A vale 2 y aquí F de A vale 5 positivo. M vale 8 y F de M vale menos 3. Bueno, no importa, son valores, ¿no? Un valor positivo y un valor negativo. Si yo multiplico este valor por este de acá, el valor que me resulta que es Negativo. negativo, ¿no?
necesariamente es menor que 0. Entonces este es el criterio que se tiene en cuenta para saber si la curva pasa entre A y M, o para saber si entre A y B hay una solución, pues simplemente comparo f de A por f de B. Si eso es menor que 0, entonces por ahí está pasando la ecuación. De lo contrario, pues no resulta, no sería una solución. ¿Sí? Ese es el criterio. Vamos a mirar en el generador de algoritmos, este PCInt, que les gusta a ustedes, que miran como más fácil. A mí lo que me interesa es que ustedes tengan la lógica, ¿no? Si ustedes quieren solo dedicarse en este, pues no hay problema. Si ya quieren profundizar un poco más o hacer unas cosas en JavaScript, que es como más científico, pues bueno, lo hacemos, ¿no? No hay problema. El todo es que lo solucionen el problema. Pues yo ahorita, pues como estábamos trabajando con este PCInt, entonces vamos a mirar qué sucede. Vamos a mirar en este gráfico que tenemos aquí. Este es x al cubo menos 3x a la 2 más 1. Y vamos a comparar lo que yo les digo. Por ejemplo, aquí vemos esta raíz de aquí que está entre 0 y 1. Voy a mirar de más cerca aquí para poder obtener unos datos más exactos. ¿Ya? Miren, si yo cojo que x vale 0,5, el valor en y de 0,5, o sea, el f de 0,5 sería un punto por aquí, ¿no? Que es positivo. Pero si cojo f de 1, me da por acá un valor negativo que parece que es menos 1, de acuerdo a esto. Y de acá para arriba, pues parece que es 0,4 o algo así, o 0,3, 0,35, algo así. Bueno, entonces vamos a hacer la prueba con esta ecuación, x al cubo menos 3x al cuadrado más 1. Entonces coloquémosle aquí disección. Bueno, esto lo vamos a modificar para que nos solucione ese problema de una vez, el problema de bisección. Vamos a colocarle un valor de A igual a 0,5. El valor de B igual a 1. F de A, voy a colocar como así, FA. Ahorita no estamos utilizando funciones ni matrices. Entonces simplemente para que lo entiendan, FA, así nada más. FA sería igual a esta ecuación, x a la 3 menos 3x a la 2 más 1. Pero x es el valor de A, ¿no? X a la 3 menos 3x a la 2 más 1. Entonces sería A elevado a la 3 menos 3x a la 2. Entonces menos 3 por x a la 2, que sería A elevado a la 2 más 1. Y f de b sería igual a ¿qué? A esto mismo, ¿no? Pero cambiándole la b, ¿no? F de b. Esto.
que no sería f de a sino f de b, quedaría b al cubo menos 3 por b al cuadrado más 1. Y ahora le vamos a decir que escriba los resultados. Entonces aquí vamos a colocarle f de a. Aquí como es un mensaje podemos ponerle así, ¿no? F de a es igual a esto iba con coma, me parece. F de a y coma, y le vamos a poner otra coma dentro, f de b es igual a otra comita y pongámosle fb. Bueno, ahí dice el pseudocódigo es correcto, a ver, vamos a correrlo, a ver qué hace. Des en cuenta que f de a es 0,375, es positivo, y f de b es negativo, ¿sí o no? Y eso es ¿por qué? Porque pues se cumple, ¿no? Porque f de a queda aquí 0,375 y f de b pues quedaría aquí que es menos 1, pues por eso da esos valores. Pero si de pronto yo calculo o le doy valores de puntos en donde no haya una raíz, por ejemplo, si yo le coloco entre 1 y 2. Entre 1 y 2 no hay una raíz, porque miren, este es negativo y este es negativo, ¿no? Entonces yo podría colocarle acá A2 y B1. O 1 y 2, al revés, ¿no? Lo mismo. Miren que ambos me dan negativo, entonces si yo multiplico f de a por f de b, pues me va a dar un valor positivo, porque menos por menos más, entonces ahí no me encuentra una raíz. Entonces, esa es la condición que ustedes deben entender muy bien. Para poder realizar este código, nosotros lo que debemos hacer es precisamente verificar que entre a y b, cuando uno haya el valor de la función en el punto, debe haber una diferencia de signo, ¿no? Debe ser uno positivo y uno negativo. Puede darse el caso, por ejemplo, de aquí, de 0,5, de que el valor en menos 1, acá da negativo acá abajo, y el valor en 0 da positivo. Acá en menos 1 da 3, menos 3, y en 0 da 1. Entonces, inicia de negativo y pasa a positivo. Lo mismo. Pasa de negativo a positivo a negativo, entre los dos hay una raíz. ¿Listo? Entonces esa va a ser nuestra primera condición. Va a ser nuestra primera condición. Entonces, miren, lo que estamos explicando aquí es eso, que el algoritmo funciona de esta manera. Perdón, profe, ¿podría regresar un ratico al algoritmo, al del programa? A ver, démosle aquí control más, para que lo vean mejor. Ahí simplemente estoy calculando el valor de y pues con la ecuación, ¿no? Si esta fuera otra función, por ejemplo, logaritmo natural Profe, más exponencial, entonces tendría que cambiarle todo esto, ¿no? profe, Ajá. ahí a los valores de A y B, usted le pone
cualquiera por donde pase la gráfica o cómo es ahí. Sí, aquí por ejemplo le coloco 0.5 y 1. Hasta uno o hasta dos se puede, hasta donde llegue la gráfica. En este caso, miren, yo podría colocar, a mí me serviría encerrar esto, podría colocarlo entre 0 y 2.5, me sirve, porque queda encerrado este punto. Puede ser cualquiera, pero si ya cojo, por ejemplo, entre -1 y 1, pues ahí sí tengo problemas, porque pues hay dos raíces, entonces eso lo puede llevar a un error al programa, porque pues por acá se acerca acá y por acá se acerca acá, y de pronto se queda dando vueltas, o puede ser de que no llegue nunca a una solución. Entonces la idea es encerrar una solución. Por ejemplo, si voy a encerrar esta última, yo le podría colocar que el punto A vale 1 y el punto B vale 5. Entonces queda encerrada esta. ¿Sí la mira? O le podría poner algo más cerquita para que la encuentre más rápido. Entre 2,5 y 3. Entonces aquí entre estos dos hay un dato, aquí que es la X. Y él se va a quedar aquí dando vueltas hasta que la encuentre. ¿Ya? El tal es encerrarla, pero que solo quede una raíz, ¿no? En este caso que tenemos tres raíces seguidas, pues tendría que mirar bien que solo quede encerrada una raíz. Entonces coger un punto aquí y un punto acá, por ejemplo. Ahí está un punto aquí y un punto acá, cualquiera, pero el todo es que quede encerrada. Eso se llama acotarla. Esa es una función acotada, ¿listo? Entonces eso es lo que se debe hacer. Entonces voy a seguir con la explicación de aquí. Lo que estamos haciendo precisamente es eso. Entonces tenemos la función, le damos un intervalo A y B para encerrar este punto, que no sabemos cuánto vale. Entonces él automáticamente lo que va a hacer es calcular el punto M. Y de ahí vuelve y compara entre A y M. Si por aquí pasa la gráfica, entonces vuelve a repetir, y lo que va a hacer aquí, de aquí en adelante, es lo siguiente. Aquí hace un cambio. Entonces, el punto A lo deja quietico aquí, pero en el punto M mueve la B. Entonces aquí ya no se va a llamar M, sino que mueve la B aquí. Y vuelve a hacer el proceso otra vez. Entonces, entre A y B, calcula la mitad, que es el punto medio. ¿Ya? Y compara. Si entre A y M está el resultado, entonces aquí dejaría A y acá B y vuelve a hacer esto de acá. Pero en este caso, como estamos mirando la gráfica, entonces si entre M y B está el resultado, entonces lo que hace es mover la A hacia acá y la B la deja quieta. Y vuelve y calcula M en la mitad entre A y B, que ya sería por aquí. Calcula M. Y vuelve y compara. Entre A y M está el resultado, pues aquí miramos que no está. Entre M y B está el resultado, sí. Entonces vuelve y la mueve. Aquí queda la A y aquí queda la B y vuelve y calcula la M. En este caso ya quedaría cerquita del resultado. Entonces miren que cada vez va encerrando, va volviéndose un intervalo más pequeño, más pequeño. Miren, al principio el intervalo era esto. Después se cerró y se volvió este intervalo, la mitad. Después se hizo más pequeñito. Cada vez se va haciendo la mitad, a la mitad, a la mitad, hasta que llega un punto en donde ya está demasiado cerca y pues informa de que ya encontró el resultado. Esa es la idea. ¿Sí? Entonces por eso se llama bisección. Coge un intervalo y lo va partiendo en dos. La bisección significa bi es dos, ¿no? Y sección pues es seccionar o dividir, ¿no? Entonces el método de bisección lo que hace es coger un intervalo, lo parte en dos, de ahí analiza las dos partes y vuelve y parte en dos, parte en dos, parte en dos, hasta que encierra la raíz y la halla. Ese es el método de bisección. ¿Listo? Entonces ahora vamos a analizar
lógicamente cómo hacemos para que el computador haga esto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, el programa tendría que solicitar el punto A y el punto B, ¿no es cierto? Para saber el intervalo. Ahora, ¿cómo sabemos si entre A, bueno, y también la función, ¿no? Obviamente, y la función f de x. Tenemos que conocer las tres cosas. Bueno, ahora sí, ¿cómo sabemos si entre A y B hay una solución válida de f de x? Tenemos que calcular f de A y f de B. Y para saber si hay una solución que pase entre A y B, entonces comparamos, ¿no? Comparar, ¿sí? F de A por f de B es menor que ¿qué? Que cero, ¿no? Esta es la condición, ya la miramos, ¿por qué, no? Porque para que sea válido tiene que dar un positivo y un negativo. Si esto se cumple, pues entonces se puede seguir. De lo contrario, pues no hay caso. Entonces, si esto se cumple, entonces pues ya tendría que calcular m. Tendría que calcular el valor de m. Y si no, tendría que mostrar un mensaje, ¿no? O, bueno, sí, mostrar un mensaje, ¿no? Mensaje de intervalo no válido. Y fin, ¿no? Aquí sería el fin del sí. Y aquí, listo. Bueno, o sea, la idea sería esa, ¿no? Aquí, en esta partecita de aquí, vamos a colocarle un proceso más largo. Aquí le voy a poner ir a vamos, asterisco. Solo es para que de aquí se hace otro proceso, ¿no? De aquí se hace otro proceso. O sea, tendría que ir cerrando el intervalo, ir cerrando el intervalo, ir cerrando el intervalo hasta que haya. O sea, aquí hace todo el proceso. Sino que lo voy a dejar ahí simplemente para que nosotros codifiquemos esta parte. Para poder codificar esto. Entonces, vamos a hacer esta partecita en este programita psaint para que ustedes la verifiquen. Entonces lo que vamos a hacer es ahora voy a borrar esto. Vamos a hacer la primera parte. Entonces dice, primero que todo, vamos a leer los datos. Entonces, vamos a leer los datos A, B y
Bueno, aquí no sabría cómo leer la función, ¿no? Pues para que la pueda utilizar, tocaría generarla la función. Entonces aquí vamos a asignar una función. Aquí veamos esta función. La función toca hacerla por afuera, ¿no? Aquí en este programita, veamos si funciona. A esta función llamémosla f. Introduzca aquí el nombre para la función o su proceso. Entonces, coloquémosle argumentos. Ahora es que este en realidad no lo he utilizado, ¿no? Pero bueno, miremos cómo funciona. Dice, en esta parte variable de retorno, pues va a generar el retorno en f. Pongámosle y, pues, ¿no? Argumentos, pues sería x nada más. Y aquí dentro que haga la ecuación que estábamos mirando, que es esta, ¿no? X al cubo menos 3x al cuadrado más 1, ¿no? Entonces, vamos a ver si funciona x al cubo menos 3 por x cuadrado más 1. Ahora voy a ver si funciona. Vamos a escribir f no corresponde a una reproducción. Bueno, a ver, entonces coloquémoslo así. F de A es igual a y alto operando. A ver, no sé, quiero mirar un... Bueno, lo voy a hacer más fácil aquí. No le voy a meter funciones todavía porque pues en realidad yo esto no he mirado cómo funciona en este programa. Pero entonces lo que voy a hacer es asignarle directamente como lo hice anteriormente. Entonces cogemos esta ecuación de aquí y después ya vemos cómo funcionan esas funciones para no demorarnos. X al cubo menos 3x a la 2 más 1. Entonces es a al cubo más 3 a la 2. Este sería f de a y este sería f de b. Igual a todo esto. Le cambio la b. Le falta un asterisco, ¿no? Y ahí le decimos, de acuerdo a lo que estábamos mirando acá, es que calcular f de a, f de b y comparar, ahora sí vamos a comparar esto. Dice si f de a por f de b es menor que 0, entonces calcular el punto medio.
Y si no, bueno, y de ahí el asterisco que solo vamos a hacer después. Si no, colocar el mensaje que el intervalo no es válido. Entonces aquí lo que vamos a hacer antes de escribir esto es compararlo. Está el de comparación, que está el sí, que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a comparar? Si f de A por f de B es menor que 0, entonces lo que va a hacer aquí es calcular m. ¿Cómo calculamos m? Si estamos aquí, tenemos una recta, y aquí, por ejemplo, el punto A está aquí, y vale 3. Y por acá el punto B vale 7. ¿Cómo calculo el punto de la mitad de aquí? ¿Cómo calculo esta m? ¿Qué es lo que debo hacer? Este es A y este es B. ¿Qué hago para que me salga este valor de aquí? El punto medio entre 3 y 7, ¿cuánto es? ¿Mm? B menos A. B menos A sobre 2. Ese es el punto medio, ¿sí o no? 7 menos 3 sobre 2. Ah, pero me faltaría sumarle el primer punto, ¿no? Porque 7 menos 3 sobre 2 quedaría 4 sobre 2 da 2. Y 2 pues es por acá. Pero el 2, o sea, tocaría sumarle a este 2 para que quede aquí, ¿no? Sería Entonces, B más A dividido. en realidad sería... Demasiado, claro. Ah, B más A, claro. Exacto. Queda B más A. Queda más fácil. Entonces quedaría B más A entre 2, ¿no? Ahí sí da. Entonces quedaría 7 más 3 entre 2. Quedaría 10 entre 2. 5. Entonces aquí da el 5. 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. Queda exactamente en la mitad. Entonces esta es la fórmula, ¿no?, que estamos buscando. Entonces calculamos M con paréntesis B más A o A más B, que es lo mismo, bueno, A más B, y eso dividido entre 2. Y si no, te muestro un mensaje que diga escribir valor no válido. Profe, y arriba no toca colocarle también escribir M. Y aquí podemos escribir pues para poder mirar qué fue lo que hizo, ¿sí o no? Escribir M nomás pongámosle, ¿no?, para mirar el resultado. Entonces, corramos esto a ver. Y bueno, aquí como no le puse ningún mensaje, pues no se sabe ni qué es que está pidiendo, ¿no? Pero la idea es que es el punto A. Vamos, lo que el punto A es 3 y el punto B es 7.
intervalo no válido. Veamos la gráfica. Entre 3 y 7, no, pues por acá no hay nada. Un intervalo válido sería entre 1 y 3, ¿no? Por ejemplo, o entre 2 y 3, ¿no? Aquí sí hay una raíz. Entonces, entre 2 y 3, veamos. Entre 2 y 3. El punto medio es 2.5. Entre 2 y 3, pues el punto medio ya coge aquí y ya se va acercando más a la raíz. ¿Ya? Pero entonces, para que nos quede mejor esto, para que no quede como tan... tan difícil pues de entender, como vamos a aquí a escribir, ¿no? Escribir, quite el punto A. Puntos. Después copiamos esto. Le decimos aquí, digite el punto B. ¿Listo? Ahí sería el punto B. Y de ahí ya se puede hacer el cálculo. Entonces ustedes se dieron cuenta que si el intervalo es válido en esta ecuación, pues saca la mitad y me la muestra. Si no, pues acá el intervalo no es válido. Vamos a guardar esto. Dámosle bisección. Listo. Hasta ahí, yo creo que sí lo vayan entendiendo, ¿no? Ahora sí, ¿qué vamos a hacer aquí? Ahora el problema es que le metemos aquí para que siga haciendo esto indefinidamente, pues varias veces hasta que se halle la solución. Entonces aquí es donde vamos a modificar un poco este código. Conectar esto a apagar el computador. Entonces lo que voy a hacer aquí es mover esto un poco más abajo para mirar qué es lo que va aquí en medio. Esto de aquí que le puse ir a asterisco lo voy a quitar, voy a hacer todo aquí mismo. Entonces miremos qué es lo que va a suceder ahora para que esto lo repita varias veces hasta que haya el resultado. Inicialmente, pues la entrada al programa es esto. Si esto es válido, pues inicia, si no, pues no tiene razón de ser. Ahora sí, lo que hace es calcular M, y también tendría que calcular f de M. Calcular f de M. O sea, el punto Y, donde le da, en el punto central, donde le da el f de M. Una vez que se tenga esto, entonces ya hace varias veces esto. Entonces tendría que hacer como un do while, ¿no? Un do while, hacer mientras que, o hacer varias veces el mismo proceso. Entonces pongámosle aquí, hacer lo siguiente. Pues esto ya aquí calcula. Lo que va a hacer es comparar si f de m multiplicado por f de a es menor que 0. ¿Sí? Ahí ya empezamos a cerrar el intervalo. Entonces recuerden, tenemos aquí
A, B, M. Entonces, si f de M por f de A es menor que 0, quiere decir de que está pasando por acá, ¿sí o no? Entonces, ¿qué debo hacer en ese caso para poder cerrar el intervalo? Tendría que hacer que B se mueva aquí, ¿no? Que este B se mueva hacia acá. Entonces, aquí lo ubicaría. Entonces, el intervalo ya queda más pequeñito. Entonces, si esto es verdad, entonces le digo que B sea igual a M. Pero si esto no es verdad, quiere decir que la solución no está de aquí, sino que se fue para el otro lado. Entonces, quito esto. Y si la solución está del otro lado, entonces es la A la que se mueve aquí, ¿no? Aquí quedaría la A. Entonces, si no, A es igual a M. Y ahí quedaría el fin del sí. Y eso, hacer, ¿hasta cuándo hace eso? Tocaría ponerle un final a eso, ¿no? Tocaría ponerle para que finalice, hacer hasta que f de m, pues si es raíz, pues debería dar 0, ¿no? Pero como es aproximado, entonces sea menor, por ejemplo, que 0.001, algo así, ¿no? Algo muy pequeño. Entonces esto se quedaría dando vueltas aquí, se quedaría dando vueltas hasta que... Ah, no, pero pues hasta... Me tocaría cambiar los valores, f de a... Ah, pero aquí tocaría calcular f de m aquí dentro también. Entonces f de m aquí no me sirve, porque cada vez tiene que ir cambiando. F de m tiene que volverlo a calcular varias veces. Igual calcular m, ¿no? Mejor dicho, todo esto era antes, ¿no? A ver, control Z. Voy a mover mejor esto. Voy a mover esta partecita. Esto iría dentro del ciclo, iría esto. Ya, aquí sería mover más arribita. Y estos cálculos los tendría que hacer dentro del ciclo. Claro, porque cada vez que dé una vuelta tiene que volver a calcular m y volver a calcular f de m. Y ahí se queda dando vueltas hasta que se cumpla esta condición. Esta condición que está aquí también la podemos meter por teclado, ¿no? Esto puede ser la tolerancia. Sí se denomina, en un problema de estos, se denomina la tolerancia, o sea, hasta dónde queremos que vaya el problema. Entonces llamémosla aquí, tol. Y acá que la lea la tolerancia desde el teclado. Y ahí yo creo que ya nos funciona. A ver, voy a ocultar esto para que ustedes puedan observar el código completo. Ahí está el código. Ese sería como el método de bisección. Si eso se cumple, entonces aquí en esta parte de aquí hace un ciclo. En esta parte hace un ciclo que iría de aquí a acá. Y este ciclo es el que se encarga de encontrar la solución. Entonces, para modificar nuestro algoritmo nos tocaría colocarle este valor de la tolerancia, a ver qué tan preciso queremos que sea, y colocar todo esto.
Bueno, teniendo en cuenta eso, voy a modificar nuestro código y tendríamos esto de aquí. Bueno, entonces, aquí vamos a hacer la modificación dentro del sí aquí. Vamos a calcular este y después de calcular este también va a calcular el f de m, ¿no? Que sería esto de aquí, pero con la m. Control C, Control V. Entonces le decimos que calcule f de m aquí, acá, y bueno, este escribir m lo ponemos al final, porque este ya sería la raíz. Bueno, eso dejémoslo ahí, lo dejamos cuando salga del ciclo. Entonces aquí le ponemos, aquí tenemos un ciclo repetir este. Este es repetir y verifica al final. Repite la secuencia y la condición está al final. Entonces voy a copiar esto de aquí. Voy a cortarlo mejor que adentro. Acá arriba me faltaría también la tolerancia, ¿no? Entonces aquí le voy a colocar esto. Control C. Control V. Valor de tolerancia. Y aquí le vamos a llamar a esta variable $. Entonces esto lo va a hacer hasta que, dijimos que hasta que f de m, sea menor que la tolerancia. Bueno, ¿qué más era que tenía que hacer aquí? Calcula m y después f de m. Calcula m y f de m. Y de aquí hace este condicional, ¿no? Si f de m por f de a es menor que 0, lo cambia, si no esta, y vuelve y da vuelta. F de m por f de a. Entonces aquí dentro del ciclo va otro condicional. Sí, entonces dice, expresión lógica, f de a por f de m menor que 0. Entonces decíamos que b es igual a m. B es igual a m. Y si no, a es igual a m. Termina esto, compara y vuelve a repetir. Calcula m, f de m y vuelve. Y ahí, al final de todo este ciclo, escribe la raíz hallada es fin del algoritmo. Ahí está completo. Bueno, no sé si lo hago más pequeño para que lo miren bien, o si no, tomen un pantallazo. Pero bueno, todavía te falta probarlo, ¿no? A ver si funciona. Pero, bueno, corrámoslo, ¿no? Para ver si funciona. Vamos a mirar. Entonces, vamos a hacerlo en esta partecita de acá, ¿no? Vamos a hacerlo entre dos
entre 2 y 4. Lo voy a hacer para ver si hay esta raíz de aquí. Corremos. Decimos digite el punto A, 2. Digite el punto B, 4. Valor de la tolerancia, 0.01. Voy a poner pequeño. Pues digamos grande, ¿no? Se la podría poner más pequeñita. Y si la raíz hallada es 2.5, a ver, veamos qué tan válida es esa solución. No, no está buena, ¿no? La solución. Miren, 2.5 no es, ¿no? Bueno, le voy a dar una tolerancia más pequeñita. ¿Para qué? A ver si nos calcula mejor el dato. O si no da más próximos porque hay algún error en el código. Vamos a 0.0001. La raíz hallada es 2.5. Ya. Aquí hay un error, y es que este FDM lo está tomando negativo y es menor que la tolerancia, pues que 0.1. Tocaría que lo tome como valor absoluto, ¿no? Porque, por ejemplo, si FDM vale menos 3, pues ahí ya lo toma como menor. Yo no sé si apps funciona aquí. Así. Valor absoluto de FDM. Ese es el error que está. Vamos a guardar y probamos nuevamente. Punto A, 2. Punto B, 4. Tolerancia, 0.01. Bueno, ese sí está mejor. Miren que la tolerancia tampoco es que sea tan pequeña, pero ahí nos dio un valor 2.8789. Veamos en la gráfica. Voy a acercar muchísimo pues para ver qué tan válido es ese resultado. Miren. Todavía deja acercar más. Miren que el resultado es muy bueno, ¿no? Porque miren que la raíz es 2.87, ya llegando al 88, ¿no? Y todavía se lo puede ampliar más. Entonces sí vemos que el resultado es bueno, ¿no? 2.875 y unos decimales más, ¿no? Y vemos que en este caso nuestro programa nos dio vamos a cerrar la otra. Un valor muy bueno, ¿no? La ejecución ha finalizado. Sí. Es que está acá abierto. Allá. 2.8789.0625. Ahora si nosotros le cambiamos la tolerancia a esto, punto A, 2, punto B, 4, 0.0001. Es más exacto, 2.879394. ¿Sí? Ya la raíz en cualquier punto. Vamos a intentar hallar esto
Profe, ¿lo puede alejar un poco el código para tomarle una foto? Ya, ahora voy a mirar otro raíz. Calculemos esta de aquí. La raíz que queda entre 0,4 y 1, ¿no? Pongámosle. O bueno, esta más fácil, mira, entre 0,6 y 0,8, ¿no? Sabemos que está ahí. Es más cerquita, lo hace más rápido, entre 0,6 y 0,8. Entonces lo corremos. Punto A, 0,6. Punto B, 0,8. De la tolerancia, 0,001. El resultado es 0,6523. Mire que está aquí. 0,6523. Pues ahí se le puede dar acercamiento y uno se da cuenta que ahí está el dato, ¿no? Ahí está. Entonces, nuestro código de bisección sí está funcionando. Lo voy a alejar. Y está completo el código. No sé si hay alguna pregunta. Profe, ¿ahí se puede colocar número para encontrar en la parte negativa o no? Por ejemplo, este de acá. Esta La raíz primera negativa raíz. que está aquí. Ajá. La primera. Sí, claro, se puede. Sí, es válido para todo. Aquí lo voy a colocar. Aquí este quedaría entre -1 y -0,5, ¿sí o no? Entonces corrámoslo. Entonces, primer punto, el punto A, -1. Y el punto B, -0,5. Valor de la tolerancia, 0,001. Menos 0,53. Menos 0,53 por aquí. Inclusive, pues esto es válido para cualquier función, ¿no? Vamos a tratar de digitar esta del logaritmo, que es tan complicada, porque esto por lo menos algebraicamente, pues uno se da sus modos y vaya las soluciones, pero hallar la solución de esto es muy complicado. Logaritmo en base 10 de x. Bueno, veamos a ver si podemos meter este logaritmo, que no sé si podemos meter acá, y hallar una de estas dos raíces, ¿no? Como se dan cuenta aquí, si yo les digo despejen utilizando un método sintético, la X, empleando álgebra, factorización y lo que quieran, pues esto sí es como muy complicado, ¿no? Poder hallar la raíz de esto. Entonces le vamos a dar esta ecuación para que nos la solucione por bisección. Le decimos, por ejemplo, entre 0, 5 y 1, que haya, a ver si haya este punto de aquí. Logaritmo en base 10 de x menos exponencial de x más 3x. Voy a darle acá para poder observar la ecuación. Entonces nos tocaría cambiar, es que aquí viene el problema, por eso es que es mejor utilizar funciones, ¿no? Porque aquí miren, por ejemplo, voy a cambiar esta ecuación, me toca estar cambiando aquí, aquí y acá. Toca cambiar en tres partes, ¿no? Entonces este f de a sería el logaritmo, no sé, en la ayuda, a ver, ¿será que está en la ayuda? Veamos cómo maneja el logaritmo en base 10 esto.
haciendo diagramas de flujo. Configuración, reporte, funciones. Aquí está. ln, logaritmo en base e, exponencial, logaritmo natural, raíz entero. Es que no tiene el logaritmo en base 10 este. Raíz abs ln azar. Bueno, en tal caso, pues nos tocaría cambiarla, ya le ponemos logaritmo natural. A ver, veamos aquí, logaritmo de A. No, ahí dice pseudocódigo contiene errores. A ver, voy a cambiarle acá mejor. Veamos otra gráfica con logaritmo natural. A ver, lo voy a dejar eso para el logaritmo natural de X. Menos exponencial de X más 3X. A ver si es parecida, ¿no? Parecida con logaritmo natural, me le queda un poquito corrida más a la derecha, pero bueno. Pues esas son las limitaciones que tiene pues ese programita, ¿no? Porque es un programa para aprender a programar, ¿no? Entonces, hagámoslo con ese. Logaritmo natural de X exponencial de X más 3X. Ya sabemos que aquí tiene dos raíces también. Entonces, vamos a ver cómo quedaría. Logaritmo natural de A menos exponencial de A más 3 por A. Y eso lo copiamos aquí, acá y acá. Cambiamos, aquí si es f de b, pues quedaría b, b, y acá quedaría m, que es f de m y m. Ah, y acá m cambia. Y acá es b. Listo. Entonces aquí lo estamos haciendo, pero para esta expresión, logaritmo natural de x menos exponencial de x más 3x. Vamos a colocar entre 0, 5 y 1. Bueno, primero le voy a colocar un valor no válido, pongámosle entre 2 y 3, para ver si está funcionando todo, ¿no? Corramos esto. Ponemos punto A 2, punto B 3. Valor de la tolerancia 0.01. Intervalo no válido. Está funcionando bien. Ahora sí coloquémosle un valor que sí sea válido. Entre 0,5 y 1. Cero punto cinco y 1. Por de la tolerancia 0.001. El resultado es 0.8242. Verifiquemos acá.
Ahí podemos mirar que en realidad aquí es 0,8, 0,81, 0,82, quedaría por aquí. Acá es 0,83, 0,82,4, ¿no? 0,82,42, es bastante exacto el resultado que nos está dando. Y el valor de acá está como entre 1,7 y 1,8, ¿no? También se podría colocar. Y miren que el resultado pues es válido en cualquiera de ellos. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta en esto. Profe, en el examen va con ejercicio parecido. No, pues en el examen lo que vamos a colocar es aplicarlo, el código, ¿no? Digamos, por ejemplo, yo les doy un problema. Bueno, yo les voy a colocar unos ejercicios para que ustedes los estudien y los suban a la plataforma, pues para que se den cuenta pues, de todo lo que entra. Porque en esta primera parte, nosotros lo que hemos hecho o lo que hemos abarcado, pues es parte de JavaScript, los códigos, lo que es un condicional, un ciclo. Y entonces, en esa parte, en ese primer corte, pues más lo que se evalúa es eso, ¿no? La parte lógica, ¿no? Por ejemplo, digamos, realice un programa que imprima los números pares y que al final muestre tal mensaje, bueno, algo así. Ese tipo de ejercicios, pero digamos en este de bisección, pues yo les puedo decir, la producción de una empresa está dada por la siguiente ecuación. Así sabemos que cuando la producción se detiene, digamos, calcule, por ejemplo, el número de productos, sabiendo que X es el número de productos, por decir algo. O sea, es como la interpretación de una ecuación. Por ejemplo, si, digamos, yo tengo esta ecuación aquí, que es la que estamos mirando aquí. La producción de una empresa está dada por esta ecuación, donde X es el número de productos. ¿Sí? Entonces, si yo les digo, la producción se detiene, que es P, peso de X. Cuando la producción es nula o se detiene, bueno, como sea, se observa que el número de productos que se han o que se tienen es X. Entonces, calcule cuál es el valor de X. La idea es esa, ¿no? O sea, el código ustedes ya lo tienen, es aplicarlo nada más. Entonces, si yo les doy una ecuación y yo les digo, calcule en qué momento y vale 0 si X o si la función está dada de la siguiente manera, por ejemplo, con esto. Tenemos esto. Sabemos que la producción es positiva, por ejemplo, ¿no? Entonces no podemos coger valores negativos, sino de aquí para acá y entonces puede ser uno de estos datos de acá, ¿no? Lo puede mostrar gráficamente. Esto pues ya lo vamos a mirar, digamos, con algunos ejemplos, pero para terminar rápidamente, como todavía pues nos queda un tiempito,
vamos a hacer este proceso rápidamente, lo vamos a hacer en JavaScript, para que ustedes recuerden, porque pues esto también es parte de la evaluación que estamos haciendo, que es precisamente manejar el JavaScript, ¿no? ¿Sí? Qué pena, ahí en el número 8 y 9 dice exponente A y significa. Exponente, esa es la E, esa es esta, es E elevado a la X, es la función exponencial. Profe, una pregunta, ¿y el parcial no lo deja abierto o va a tener un tiempo límite, no sé, media hora, una hora, algo así? No, pues el tiempo de clases, ¿no? Lo dejamos hasta las 10 de la noche, pues tienen que subirlo, ¿no? O sea, yo les dejo unos ejercicios y pues ustedes los van realizando y hasta las 10 de la noche tienen que tener eso subido, porque ahí ya se cierra la plataforma. Pues, la verdad, pues no sé, pues a los compañeros, pero a mí la verdad el tema no, pues no lo entiendo muy bien y me parece muy difícil. Profe, mejor porque no deja decir el parcial abierto desde la tarde y lo entregamos máximo hasta las 10 de la noche. No, pues o sea, es que el parcial lo voy a hacer con base en los ejercicios que les voy a publicar en la plataforma. Entonces, si ustedes hacen los ejercicios, ya tienen realizado todo eso, tienen guardado en su computador y tienen hasta cómo basarse, ¿no? En eso. Entonces, nosotros iniciamos 7:30. Y miren, son 7:30, 8:30, 9:30, a 10. Tienen 2 horas y media, pues es bastante tiempo. Profe, ¿qué le digo? Y los Ahí pueden ejercicios que revisar. nos va a dejar, usted no los corrige, o sea, le podemos preguntar si estamos bien. A los que vamos a dejar en la plataforma, sí, claro. Sí, profe. Sí, sí. Sí, los de la plataforma, sí, claro. Ustedes pueden preguntar ¿Y y cuándo no los deja, profe? me envían mensajes. Eso lo subo ahora a ver dónde estamos, miércoles. Ahora el viernes tardecito lo subo, porque es que ahora como estaba como ocupado no alcanzo a subirlos más rápido. Pero más o menos el viernes en la tarde ya los coloco, ¿vale? Vale, profe. Bueno, entonces miremos rapidito esto de aquí. Vamos a hacer este mismo código en JavaScript, solamente para que recuerden, porque es que de aquí las aplicaciones que vamos a realizar más adelante si necesitamos JavaScript. Porque des en cuenta que este programita es fácil, este PCInt, pero tiene limitaciones. Des en cuenta que el logaritmo en base 10 no se lo pudo hacer. Me tocó cambiar la ecuación, pero eso no sería el. Iniciamos así, nuevo, carpeta. Entonces colocamos bisección. Bisección. Realizamos la carpetica aquí. Y en esa carpeta pues se va a meter todo el código. Y luego entramos a Visual Studio Code. Bueno, esto cerramos. Y aquí le decimos Open Folder o por acá arriba también File, Open Folder. Aquí yo lo coloqué en el escritorio. De todas maneras, este video, pues yo recorto algunas partes que de pronto hemos hablado y así preguntas y todo eso, les dejo para que ustedes lo puedan observar en la plataforma. Esto que estamos haciendo ahorita, eso está grabado, ¿no? Entonces también lo pueden volver a ver y estudiar de aquí. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer aquí en JavaScript para que esto funcione? Hacemos un new file, ¿no? Nuevo archivo, que lo vamos a llamar index.html. ¿Listo? Este va a ser el archivo o el que lanza el programa de JavaScript, ¿no? Es
es un archivito en HTML. Entonces, aquí para que genere el HTML automáticamente le ponemos HTML 2.5 y automáticamente coloca esto de aquí. Es el código básico de una página web. Le cambiamos, pongámosle el título bisección. Y acá en el body pues vamos a insertar el código para poder llamarlo el archivo de JavaScript. Vamos a insertar otro archivo, llamémoslo también bisección. Bisección.js. JS significa que es JavaScript. Entonces aquí terminamos el index también, colocándole que esto va con script src igual bisección JS. Con control S lo guardamos. Ahora sí vamos a ver el de bisección aquí. Compañero, aquí archivo, exportar, llamémoslo como código de JavaScript, bisección JS, en documentos está. Ejercicios. Math.log, es que utiliza esto. Aquí está generado. Aquí utiliza math.log, ¿no? Para poder utilizarlo en el programa. Voy a copiarlo nombre prompt. Voy a copiarlo hasta aquí. Aquí está como función para poderlo llamar desde otro programa, ¿no? Pero entonces voy a copiar lo que está aquí dentro, control C. Y lo pegamos acá. Vamos, control S. Punto A, me imagino que sea 2. Punto B, 4. 0.001. Intervalo no válido. Toca adecuarlo, ¿no? Para que pueda correr acá. Pero es que este de acá iría dentro del prompt. Bueno, aquí tiene, es que esto parece que es un código de JavaScript, pero un poquito más viejo, ¿no? Porque este BR, pues se lo utilizaba antes en HTML. Entonces tocaría es como copiarle esto de aquí, dentro del prompt.
quede aquí dentro. Borramos esto. Este digita el punto B. Colocamos aquí dentro del prompt. Y eliminamos esta parte. Punto B y este de aquí. Lo pegamos aquí dentro. Ahí está, F de A, F de B, y de ahí ya se, todo lo demás ya está bien. La command right, raíz sellada, listo. Bueno, entonces, démosle control S. Miramos el dato acá. Era este, ¿no? Entonces decimos entre 0 y 1, para que ahí este de aquí. Entre 0 y 1. A ver. Punto A, 0. Punto B, 1. Valor de la tolerancia, 0.001. La raíz sellada es de 0.82, 42, 18, 75. Y está funcionando. Entonces, si quieren mirarlo, en la próxima miramos este f de x, porque esa es buena, esa función flecha. Bien, a ver, no sé. Verificamos. La función flecha es que la tengo que verificar. 0, 1, 0.001. Y está el valor. Entonces así quedaría, pues en JavaScript, así como está, ¿no?